Decíamos entonces que bueno, que la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, fue muy importante para el país porque por primera vez un gobierno decide usar un poco la situación de esa guerra para desarrollar la industria local. La Argentina proclamó su neutralidad. Vimos que en la Primera Guerra Mundial el presidente Irigoyen mantuvo la neutralidad argentina. En la Segunda Guerra Mundial también se mantiene esta neutralidad. En 1943 hay un golpe de Estado contra el presidente Castillo porque había mucha presión para declarar la guerra hacia Alemania. O sea, recuerden que la Segunda Guerra Mundial se repite un poco el mismo enfrentamiento de la Primera, ¿no es cierto? El centro de Europa, Alemania, Austria, se enfrentan, digamos, a Francia, a la Unión Soviética, Inglaterra, Bélgica. Lo diferente es que Italia, en la Segunda Guerra Mundial, participa en la guerra dentro de lo que eran los estados autoritarios, fascistas, ¿no es cierto?, junto a Alemania y Japón, que forman el triple eje, que se va a enfrentar, digamos, por un lado a las democracias como Inglaterra, Francia y más tarde los Estados Unidos, y al comunismo, que estaba representado por la Unión Soviética, que era el único país comunista en esa época, que estaba dirigida por Stalin, digamos, ¿no? Sí, el comunismo y las democracias, digamos, se alían, por eso ese campo se llama los aliados en general, contra el nazismo y el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler, ¿no es cierto?, en Alemania. Esta guerra empieza en 1939. Bueno, fue la guerra más terrible que vivió la humanidad. Hay alrededor de 50 millones de muertos aproximadamente. Desde el punto de vista tecnológico aparece la energía nuclear, ¿no?, a través de las tristemente famosas bombas atómicas sobre Japón. Y la energía nuclear se desarrolla a partir de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente los alemanes tienen con Heisenberg, ¿no es cierto?, un físico que hacía experimentos, pero que bueno, es dudoso de que esos experimentos pudieran haber llevado una bomba nuclear para Alemania. Pero bueno, son los estadounidenses los que desarrollan por primera vez en la historia las bombas atómicas. Gracias a los exiliados alemanes, muchos judíos alemanes como Einstein, Oppenheimer. Oppenheimer es el padre de la bomba atómica, ¿no?, con la ayuda de Einstein, y Szilágyi, un húngaro, son los tres un poco lo que... Pero sobre todo Oppenheimer es el que llevó la voz cantante en este avance de ciencia aplicada que fue la bomba atómica. Pero bueno, la Argentina en esta guerra, bueno, no se mantiene neutral. El presidente Castillo empieza a dudar porque Estados Unidos fue un país que presionó mucho para que la Argentina declarara la guerra a Alemania, o sea, triple eje, Alemania, Italia y Japón. Y bueno, Inglaterra mantuvo su neutralidad, Argentina mantuvo su neutralidad, y bueno, hubo otros países, por ejemplo Brasil sí declaró la guerra, y bueno, incluso mandó tropas a Europa. Pero bueno, el presidente Castillo en 1943, que era el presidente de Argentina, medio que duda, y bueno, el ejército argentino
que quiere mantenerse alejado de esa guerra, hace un golpe de Estado en el 43 y mantiene la neutralidad. Finalmente, en 1945, por la presión de los Estados Unidos, bueno, la Argentina declara la guerra a Alemania y Japón, porque Italia ya se había rendido, pero después que Hitler se suicidó, o sea, recién ahí se declara la guerra, o sea que estuvimos unos días, podemos decir, en guerra con Alemania antes que se rindiera, y unos meses en guerra contra Japón, pero bueno, fue un acto puramente diplomático, ningún soldado participó en esa guerra, no es argentino, o sea que fue un trámite para, digamos, cumplir con un pedido de Estados Unidos únicamente. Esto después a la Argentina le va a traer problemas porque cuando la Argentina se quiere industrializar en esa época necesita bienes de capital, es decir, ¿qué es un bien de capital? Y son máquinas que posibilitan la fabricación por ejemplo, del metal, ¿cierto? Si me quiero industrializar, bueno, la industria metalúrgica es fundamental, para eso necesito chapas, acero, para fabricar máquinas, digamos, ¿no? Para eso necesito un alto horno que funde el mineral de hierro y produce el acero. Bueno, un alto horno hay que comprarlo, digamos. Bueno, cuando la Argentina quiere comprar alto horno, por ejemplo, Estados Unidos le hace un bloqueo a la Argentina en parte por no haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, todo esto dificultó un poco el desarrollo industrial argentino. Porque Estados Unidos en esa época veía en la Argentina un competidor, ¿no? Digamos, en el control del resto de América Latina, digamos, Estados Unidos siempre tuvo en la Argentina un problema porque, bueno, Argentina siempre buscó un desarrollo independiente de los Estados Unidos, podemos decir. Entonces, bueno, tampoco Estados Unidos veía con buenos ojos la industrialización de la Argentina. Entonces, bueno, esto hizo que, bueno, la Argentina tuviera que industrializarse comprando, digamos, bienes de capital, bueno, donde pudiera, porque en ese momento todo el mundo, digamos, podemos decir, desarrollado estaba destruido por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en 1947 se compran los ferrocarriles, por ejemplo, a los ingleses, que los habían instalado. Entonces pasan a ser de la Argentina, es decir, a partir de la década de 40 hay una idea de esto de que los productos se fabricaran en nuestro país y dejar de depender de los productos industrializados, digamos, extranjeros. Dentro de ese desarrollo industrial está la creación de la UTN, que en ese momento se llamó Universidad Obrera Nacional en 1948. La idea era que los trabajadores, porque bueno, aparte de la industria, la base del movimiento peronista eran los obreros, digamos, que apoyaban esta idea del desarrollo industrial, porque era su fuente de trabajo. Y bueno, entonces para que los obreros tuvieran una formación universitaria, como anteriormente los obreros difícilmente podían cursar una carrera universitaria, por razones de tiempo básicamente, bueno, se crea la Universidad Obrera, cuya idea era, bueno, aquellos obreros que hacían un curso en lo que se llamaba escuelas fábricas, que eran escuelas que funcionaban de noche en las fábricas para darle sobre todo un título secundario a los trabajadores. Esos egresados podían entrar a la Universidad Obrera, y para eso había que ser sí o sí trabajador, por eso ese nombre, digamos. Y esa universidad no tenía autonomía, sino que dependía del Estado argentino y tenía un gobierno formado por los sindicatos, el Estado Nacional y las agrupaciones empresariales. Esos tres órganos formaban el gobierno de la universidad. Y el Estado elegía a los profesores, el Estado elegía los planes de estudio.
Esta universidad, digamos, duró muy poco tiempo porque en 1955 hay un golpe de Estado contra Perón y bueno, esta creación que es propio del peronismo es intervenida. Y en 1959 pasa a ser Universidad Tecnológica Nacional. Si en 1958 vuelve la democracia relativamente porque el Partido Justicialista o Peronista está prohibido, bueno, gana el Partido Radical y durante el gobierno de Frondizi se crea la Universidad Tecnológica, donde sí se le da autonomía. Si ya no depende del Estado y se cambian los estatutos porque cualquiera puede estudiar, que es la situación actual de la UTN. Y bueno, funciona como una universidad, como el resto de las universidades estatales o públicas, con énfasis en la carrera de ingeniería. Se dictan algunas otras carreras, pero predominan las ingenierías. Y otra diferencia es que es una universidad federal, digamos. No solamente está en las grandes ciudades, sino que en pequeñas ciudades. En San Francisco, en Villa María, dentro de nuestra provincia, ¿no es cierto?, tenemos UTN desde hace años, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la diferencia de eso del resto de universidades nacionales. Y bueno, y digamos, tiene también una mayor vinculación con el sector productivo porque las carreras que se enseñan están muy relacionadas con la industria del lugar inclusive. Y bueno, en general los estudiantes universitarios de la tecnológica ya andando los últimos años, ya digamos, tienen una inserción laboral mucho mayor que los estudiantes del resto de las universidades. Aparte de todo el sistema de pasantía que existe, donde uno puede estar estudiando y tener trabajo, bueno, también las empresas buscan la mano de obra dentro de los estudiantes de la UTN en mayor medida que el resto de las universidades, o sea que sigue teniendo un vínculo laboral muy fuerte, digamos, que es la diferencia del resto. Pero bueno, con la autonomía, digamos, se acerca mucho al típico funcionamiento de las universidades nacionales. El voto en esta universidad tecnológica sigue siendo indirecto. Bueno, eso es algo que posiblemente cambie, pero digamos, por lo demás, la UTN está, digamos, funcionando como el resto de las universidades nacionales. Antes sí, cuando era universidad obrera, era una universidad muy diferenciada porque era una universidad que dependía directamente del Estado y el Estado incluso participaba del gobierno de esta universidad. Bueno, iniciamos la clase 10 de Ingeniería y Sociedad. En la última clase hablamos un poco ya de la reforma universitaria cordobesa y lo que significó, digamos, el movimiento estudiantil en la organización de nuestra universidad. Podemos decir que el funcionamiento actual de la Universidad Argentina nace a partir de los estudiantes, que son los que en Córdoba en 1918, bueno, plantean esta cuestión de que las autoridades universitarias tienen que ser elegidas por el voto, de que los docentes tienen que concursar sus cátedras, es decir, tienen que rendir cada 7 años para ser examinados por un tribunal y establecer si corresponde que sigan dándola o hay que dar esa cátedra a otros profesores. Establecieron la libertad de cátedra, donde el docente tiene libertad de elegir lo que va a enseñar. Bueno, que la universidad es cogobernada, es decir, lo que se vota son estudiantes, docentes, no docentes y egresados, un gobierno cuatripartito,
donde no solamente los docentes son los votados, sino que todos los integrantes de la universidad tienen representantes en el gobierno de la universidad. Y bueno, y la autonomía universitaria, que significa básicamente esto de que si bien la universidad argentina es solventada por el Estado, el gobierno que administra ese Estado no puede dirigir el funcionamiento de la universidad, sino que la universidad se dirige a sí misma, digamos, ¿no? Aquí habría que hacer una diferencia entre Estado y gobierno, ¿cierto? El Estado es la estructura, el aparato, podemos decir, creado para administrar el país, podemos decir. Y el gobierno son las personas con sus ideas políticas que son votados para hacerse cargo del Estado, digamos. Entonces, bueno, son dos cosas distintas, digamos. El Estado permanece y los gobiernos se van sucediendo y se reemplazan, con cada elección democrática. Continúa o se cambia el gobierno, pero el Estado sigue siendo formado por los tres aparatos, el ejecutivo, digamos, el legislativo y el judicial. Esos tres aparatos forman el Estado, que es administrado por los gobiernos, que son las personas con determinadas ideas políticas que lo dirigen. El gobierno no puede decirle a la universidad qué carreras tiene que dictar, qué contenidos o enseñanzas tiene que dar, o qué docentes tienen que dar clases, ¿no? Eso es la autonomía universitaria. Eso fue creado para que la universidad no esté controlada por las ideas políticas del gobierno que ha sido elegido, de manera tal que el interés de la universidad debería ser solamente el conocimiento científico, y los docentes se deberían elegir solamente por su idoneidad en su campo profesional, y no por su afinidad con el gobierno de turno, digamos, ¿no? Para que el gobierno de turno no meta sus intereses dentro de la universidad, existe la autonomía universitaria. Bueno, recién dijimos que la universidad es solventada por el Estado. Esto es así en las universidades estatales o públicas, como es el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Provincial de Córdoba, que son las universidades que dentro de la provincia de Córdoba son dependientes del Estado. Son abiertas y públicas porque cualquier ciudadano puede, digamos, acceder a estos estudios, y no tiene que, digamos, abonar una cuota. Pero junto a la Universidad del Estado están las universidades privadas, donde son, digamos, a cambio de una cuota de dinero uno puede estudiar, uno debe pagar ese servicio educativo, como es, por ejemplo, la Universidad Católica, la Universidad del siglo XXI, la Universidad Blas Pascal, la Universidad Aeronáutica, en fin. Todas estas universidades, la más antigua de todas es la Universidad Católica Argentina, la UCA. En Buenos Aires, la Universidad del Salvador. Estas universidades aparecen en la década del 50 del siglo pasado, porque antes, bueno, estaban prohibidas las universidades privadas. Todas las universidades pertenecían al Estado argentino. Esta característica, que es la gratuidad de la enseñanza universitaria,
Bueno, es una característica de nuestro sistema universitario nacional, digamos. No todos los países tienen esta modalidad gratuita de estudios universitarios. En muchos países, quizá la mayoría, por más que la universidad sea del Estado, bueno, uno tiene que, generalmente hay un sistema de becas, donde uno, si accede a una beca, puede estudiar en forma gratuita, y si no, bueno, esa universidad, por más que sea del Estado, también es una universidad que debe ser abonada. El estudiante debe pagar sus estudios. Incluso hay carreras que son difíciles de ingresar. En general, bueno, en Argentina también medicina es una carrera de difícil ingreso, con un examen bastante complicado. Y bueno, pero en Israel, por ejemplo, estudiar medicina significa, aparte de rendir un examen, bueno, pagar el estudio de la carrera. Pero bueno, en general, digamos, podemos decir que esta posibilidad hizo que los estudios universitarios en Argentina estén al alcance de gran parte de la población. Así todo, bueno, un estudiante que viene del interior tiene que pagar sus estudios, porque tiene que pagarse el alojamiento, la comida. O sea que estudiar tampoco es gratis, sino que bueno, hay que mantenerse, y bueno, sobre todo para la gente que no es de la ciudad, pues, implica una carga económica. Pero bueno, a pesar de eso, hay una democratización, en el sentido de que, bueno, al no tener que pagar una cuota, mayor cantidad de gente puede estudiar. Bueno, eso es una característica local de la Argentina dentro de los sistemas universitarios. Bueno, la Universidad Obrera Nacional es una universidad que dio origen a la Universidad Tecnológica Nacional. Allá por la década del 40, digamos, hay un periodo de industrialización del país, porque nosotros vimos que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, Argentina quedó aislada, porque no podía comprar los productos industrializados que necesitaba, por el quiebre del comercio. Y bueno, en esos periodos la Argentina tuvo que fabricar aquello que antes compraban en el exterior. Y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, aparece durante y luego de la Segunda Guerra Mundial, aparece un gobierno con ideas políticas, digamos, proteccionistas. Es decir, el proteccionismo, al contrario del liberalismo del que ya hablamos, es un sistema que dice que el Estado tiene que intervenir en la economía y tiene que proteger la industria nacional, porque la industria nacional es la que ocupa personal en la Argentina, y eso da trabajo a la gente. Y bueno, la gente con trabajo tiene mayor poder adquisitivo, consume mayor cantidad de productos, eso favorece a la industria. Y bueno, entonces la idea era que no depender del exterior, y bueno, fijar un poco la protección de la industria nacional o local, y eso se llama proteccionismo, o un Estado intervencionista, porque el Estado no queda aislado del movimiento económico, sino que participa con sus leyes, por ejemplo, con las barreras aduaneras. Si la barrera aduanera, que es, bueno, a qué producto que quiere ingresar al país se le pone un impuesto, el Estado recauda dinero y ese producto encarecido ingresa al país, y se le hace dificultoso competir con un producto local que no tiene ese impuesto, ¿no? Esa es una manera de proteger la industria local,
para que pueda competir con la industria extranjera, digamos, ¿no? Ese tipo de idea económica, digamos, bueno, aparece en la primera y sobre todo en 1946, cuando accede al gobierno el entonces coronel Perón. Bueno, él tiene una política de desarrollo de la industria nacional, ¿cierto? Usando las tarifas aduaneras. Se crea un organismo que es el IAPI, Instituto Argentino para Promoción del Intercambio, donde este organismo se hace cargo del comercio exterior. Entonces, bueno, la empresa que quería comprar en el exterior tenía que pedir permiso al IAPI, el IAPI incluso hacía la compra y luego hacía la entrega, y si uno quería vender al exterior tenía que venderle al IAPI, el IAPI lo vendía al exterior, es decir, bueno, regulaba esto de lo que salía y lo que entraba al país, digamos, ¿no? La idea básica era, bueno, recaudar con impuestos para encarecer los productos que competían con los nacionales, y también se creó un banco de crédito industrial, digamos, para darle créditos a la industria para que se pudieran desarrollar, y así finalmente poner un poco al día en el tema industrial, porque la Argentina se atrasó muchísimo, porque con los cereales y las carnes del campo fue un país muy rico hasta la década del 20, que se vino la crisis mundial, digamos, donde los precios de estos productos cayeron, donde los mercados dejaron de comprar, y bueno, la Argentina tuvo que desarrollar otro tipo de riqueza aparte de la agraria. Feeling like the 4, I feel fantastic.